En 1941, después de años de una existencia errante tras escapar del nazismo, el escritor judío Stefan Zweig se instaló en Brasil. Mientras que nuestro viejo mundo está más que nunca gobernado por el insano intento de criar a personas racialmente puras como caballos de raza y perros, la nación brasileña ha sido construida durante siglos sobre el principio de un mestizaje libre y desinhibido. No hay barrera de color, ninguna segregación, ninguna clasificación arrogante. Esto lo escribía Stefan Zweig en su ensayo Brasil, el país del futuro. Pero Zweig estaba gravemente deprimido y temía un avance del nazismo por todo el mundo. El 22 de febrero de 1942 se suicidaba junto a su esposa en Brasil. En su carta de despedida escribió: «Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de aquí». Hoy, más de 75 años después de la publicación de su ensayo, el país del futuro votó al fascismo. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Brasil, hablamos de la victoria de Bolsonaro. Por ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchas gracias por venir. Gracias, Pablo, por invitarme. Pablo Gentili, bienvenido a Fort Apache. Hola, Pablo, gracias. Nos acompaña también Nuria Labao. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Andrea Benítez, bienvenida. Gracias. Raúl Sánchez Cedillo, muchas gracias por venir. Hola, Pablo. Y cierra la mesa José Manuel Martín Meden. Gracias por estar aquí. Gracias y un abrazo para Brasil, que lo necesita. Lo necesitan y mucho. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil. El exmilitar de 63 años se hizo con la victoria con más del 55% de los votos. El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se quedó a más de 10 puntos. Bolsonaro, que hace un año apenas contaba con un 20% de apoyo, es un nostálgico de la dictadura que ha sabido rentabilizar el descontento de la población con la clase política. El ultraderechista ha prometido mano dura contra la violencia, facilitar la venta de armas a particulares, abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático y poner en práctica un programa económico neoliberal. Hoy, en Fort Apache, analizamos al Trump brasileño. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, 1 minuto para responder. Empiezo contigo, Manolo. ¿Ha obtenido el 55% de los votos un candidato machista, homófobo, racista? ¿Cuáles son las claves para entender lo que ha pasado? Me viene a la cabeza un viejo concepto que sacó hace muchos años Boaventura de Sousa Santos, cuando hablaba de fascismo societal. Cuando el fascismo societal se instala activamente, el otro no tarda en llegar. Es decir, lo que ha ido ocurriendo ha sido un proceso. El fascismo societal no es exactamente un proceso de fascistización, es otra cosa que tiene que ver básicamente con las consecuencias sociales y políticas del neoliberalismo. Y a mi juicio lo que ha ido ocurriendo ha sido eso, ¿no? Es decir, es un doble fenómeno, ¿no? Por un lado, las promesas incumplidas del cambio, por un lado, y por otro lado, un fascismo societal que ha ido creciendo y convirtiéndose en una alternativa, como dice un filósofo, de un fascista sin fascismo detrás, ¿no? Pablo. Bueno, creo que hay muchos factores que permiten entender la llegada de Bolsonaro al poder. 2 creo son fundamentales. Primero, el odio a la democracia y a la política generado por los sectores de derecha, básicamente también con un fuerte apoyo de los medios de comunicación y con sectores del Poder Judicial que criminalizan la política, judicializan la política, así como politizan la justicia y tratan de mostrar fundamentalmente desde el éxito de los gobiernos de Lula y Dilma que la política no sirve para generar bienestar, sino que por el contrario es una forma de promover la corrupción, las ventajas de los políticos que siempre se benefician con el sufrimiento ajeno, etc. Esto cristaliza con la destitución de Dilma en el 2016 y se fortalece en estos últimos
últimos 2 años. Y el segundo factor, es la pérdida del poder territorial de la izquierda en Brasil. Esto es muy importante porque los barrios populares estuvieron históricamente ocupados por los sectores progresistas y hoy no lo están más. Lo ocupó la derecha ese espacio. Gracias, Pablo. Nuria. Bueno, el anterior presidente, Michel Temer, ya había iniciado una senda de reformas neoliberales y bueno, parece ser que se desató una cierta oposición dentro del país y esta debe ser también la senda que va a tomar Bolsonaro. Sin embargo, las elecciones no han ido sobre medidas económicas, el propio Bolsonaro dice no tener ni idea de eso, sino que fundamentalmente han ido sobre 3 cuestiones, que es la corrupción, los valores morales, la defensa de la familia en sus propios términos y el tema de la inseguridad o de la criminalidad. Bueno, Bolsonaro ha cogido esto, ha hecho un paquete donde se dice que la decadencia moral de Brasil es culpa de la izquierda, fundamentalmente del PT, y que hay que combatirlo con todas las herramientas a su alcance y también eso incita un poco al uso de la violencia. Entonces, bueno, yo creo que queda por ver si efectivamente se va a producir una involución de derechos, como apunta este presidente neofascista, o se va a conseguir armar un frente de resistencia que consiga frenar esta involución. Andrea. Sí, Walter Benjamin decía que cuando los fascismos avanzan es porque hay una huella, una senda de revoluciones frustradas. Y creo que Brasil tuvo oportunidades de ocupar otro lugar y de profundizar mucho más toda la década y los años de progresismo, entre comillas. Digo entre comillas porque me cuesta pensar que no haya habido la suficiente pedagogía para arraigar un proyecto popular, social, igualitario, justo, digno, sino que por el contrario, lo que ha quedado realmente de estela del PT es una cuestión de corrupción. Fundamentalmente una corrupción con la que ha cabalgado efectivamente Bolsonaro, pero con una serie de latiguillos terriblemente peligrosos. Es preferible matar que torturar. Debíamos haber matado 30.000 en su momento. No hay como las dictaduras. Raúl. Bueno, yo creo que el programa de hoy es para esto, para indagar en las causas. Pero digamos así, en plan de titulares, yo creo que esto es la acumulación de un proceso que empieza pues, con el segundo mandato de Dilma de una manera clara, donde las derechas mediáticas, políticas y sociales realmente impugnan el pacto constitucional del 88 de una manera clarísima. El compromiso en el que se basaba la tolerancia hacia Lula, que era la integración normal en la lógica de las commodities y la lógica financiera del mercado mundial, y la redistribución, que no era algo discordante con los lemas del 88 de orden y progreso, Brasil, país sin pobres, se ven impugnados. Eso ha dado lugar a un proceso de involución que ni siquiera ha estado bajo el control de esas derechas, sino que ha permitido que una nueva alianza de los de la Biblia, la vaca y la bala pues se hayan hecho con el espacio político. José Manuel. Bolsonaro ganó con una diferencia del 11% sobre el candidato del Partido de los Trabajadores. Y 11% es exactamente lo que suman los votos en blanco y los votos nulos. Habéis apuntado varios elementos. Hay uno que me interesa en particular, pero lo dejaría más atrás. El antipetismo, yo creo que ha jugado un papel muy importante en esta campaña, y es verdad que el papel de la izquierda, el papel histórico de la izquierda en Brasil es un elemento de discusión, pero habéis apuntado otro elemento que quiero tratar primero, que es el papel de los medios de comunicación. La derechización de los medios de comunicación, el papel del Poder Judicial, que es absolutamente determinante en que impidan a Lula presentarse a las elecciones, que hubiera podido cambiar el resultado, o el impeachment contra Dilma. Digamos, ¿cuál ha sido el papel de dos actores determinantes en cualquier sistema político que, sin embargo, digamos, han sido capaces de tutelar y dirigir el proceso político brasileño, los medios de comunicación y el Poder Judicial? La izquierda, la izquierda brasileña era la izquierda buena, ¿no? La izquierda razonable. Vegetariana, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, sin embargo, se daba el mismo fenómeno que se dio en todas partes, que el verdadero partido de oposición eran los medios de comunicación. Ese era el verdadero partido de oposición. En todos estos procesos, las clases dirigentes han cumplido su papel de oposición a través de los medios de comunicación. El problema para mí, de fondo, es qué tiene que ver
lo que está pasando ahora con la historia de Brasil. Es decir, todos habíamos pensado que el PT, Lula, iba a escenificar un nuevo tipo de Brasil, un nuevo tipo de nacionalismo y una nueva hegemonía brasileña en el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Siempre nos pareció un poco incongruente con el tipo de clases dirigentes que había, ¿no? Porque no acababan de soldarse con ese pacto, ¿no? Yo creo que todo el intento de Lula, del lulismo, si os fijáis en las grandes planificaciones que hizo Mangabeira Unger, todos los grandes teóricos, ¿no? Cuando planificaban un Brasil nacionalista, fuerte, un Estado poderoso, que hegemonizaba el sur y que disputaba la hegemonía al norte. Bueno, pues eso, que nos parecía como bastante razonable, ha sido rechazado siempre por una parte sustancial de las clases dirigentes, porque además esto mismo planteaba otro problema, ¿no? Que era que Lula aseguraba un consenso social. Muchas veces cuando oías las pláticas que te hacían en Brasil sobre el tema, te decían, bueno, Lula es la mejor garantía del poder de las clases dirigentes, porque consigue integrar a las clases trabajadoras, margina a los más radicales y busca un país común. Y sin embargo, hay un algo de fondo que yo creo que está pasando en muchos sitios, que no sé cómo lo llamaría la rebelión de la élite bajo un profundo odio de clase. Es decir, lo que hay es, en todos estos países, una especie de renacimiento de la oligarquía criolla, donde consideran que todos estos dirigentes actuales no están a la altura de ellos y son incapaces de gobernar y no consienten que gobiernen. Es decir, hay un odio de clase, yo creo que quizás más allá de los posicionamientos económicos normales, ¿no? Pablo. Bueno, creo hay un aspecto que es fundamental. Por un lado, el enorme poder que tienen en Brasil los medios de comunicación y la red de Globo, y una disputa que hay hoy en quién va a controlar o quién puede llegar a cuestionar esta hegemonía histórica de la red de Globo, que siempre ha estado asociada a todos los golpes de Estado. Y recordemos el titular del jornal O Globo el primer día de la dictadura militar fue "Resurge la democracia". El cinismo de la red de Globo se mantuvo durante todos estos años inclusive de democracia, y fue uno de los principales, como decía Manolo, es un partido, el partido de oposición, y el organizador del golpe, junto con un enorme número de diputados corruptos. La segunda cuestión es el Poder Judicial, y acá hay que entender algunas contradicciones. Yo no creo que la razón de la existencia de Bolsonaro sean los errores del PT, aunque el PT naturalmente ha cometido errores como cualquier partido cuando gobierna, y mucho menos en la no realización de las promesas de transformación o de modificación más estructural del Estado brasileño. Pero sí hay algunas cosas que se hicieron mal, o se hicieron porque en la coyuntura tenían sentido y luego comenzaron a hacer problemas. Por ejemplo, el primer partido, el sector de la sociedad que comienza a judicializar la política, por lo que decía Martín, que tiene que ver con el pacto del 88, se aprueba en Brasil una constitución en 1988 que es sin duda la más progresista de América Latina, hasta hoy, inclusive a pesar de los cambios que han habido. Esa constitución no se cumplió nunca. ¿Quién comenzó a recurrir a la justicia para exigir que se cumplan los derechos que la Constitución garantizaba, pero que no se realizaban? La izquierda, y fundamentalmente el movimiento de derechos humanos, que salía y primero decía las leyes específicas, como por ejemplo contra la violencia de género y el femicidio, que salió solo durante el gobierno Lula. No se cumplían las leyes antirracistas, las leyes contra la discriminación, las leyes de protección de los niños y de los adolescentes. La izquierda fue a buscar a la justicia como una protección de la democracia, y eso empoderó también a la justicia en un momento de renovación que el propio Partido de los Trabajadores generó para renovar con nuevos cuadros políticos, que fueron nuevos cuadros jurídicos,
que fueron a ocupar los lugares de las fiscalías y de los juzgados. El juez Moro tiene 40 años, y todos los fiscales que están en la causa tienen menos de 40 años. Son producto del proceso de renovación que hace el PT, renueva la justicia, ocupan la justicia figuras no más progresistas, sino mucho más reaccionarias, vinculadas a los movimientos evangélicos y a las familias más tradicionalistas, ¿sí?, del derecho, los dueños de los grandes estudios y bufetes de abogados, y en un poder judicial que está empoderado por la propia política y la utilizan ahora en contra de las políticas progresistas o, por ejemplo, para apoyar figuras como Bolsonaro. Bolsonaro acaba de decir que nombraría al juez Moro ministro de la Suprema Corte de Justicia o ministro de Justicia. Por lo tanto, creo que estos elementos hay que entenderlos porque Bolsonaro no aparece, Bolsonaro no es la causa de los problemas, es la consecuencia de un larguísimo proceso de transformación de la sociedad, antidemocrático de la sociedad brasileña. Nuria, Andrea y Raúl. Bueno, de alguna manera se ha hablado de los medios tradicionales que han tenido, como en todas las campañas electorales, como un papel muy relevante, también de medios manejados por iglesias pentecostales, pero también en esta campaña, como en otras, la de Trump y en otros casos donde apunta el neofascismo, hay una cuestión que tiene que ver con el uso de las redes sociales y de las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, en Brasil ha sido súper importante. También ha habido empresas detrás poniendo dinero en campañas de marketing digital y que han intentado desactivar, pues cada vez que había una manifestación, por ejemplo, la manifestación del 30 de septiembre feminista con miles o cientos de miles de mujeres en la calle, pues por esas cadenas de WhatsApp circulaban informaciones que tendían a deslegitimar eso con imágenes, no sé, como que atacan un poco a ese tono moral que se le quería dar a la campaña de Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, que eso ha tenido mucha importancia. Que evidentemente eso, de los gobiernos latinoamericanos se decía, lo primero que hay que hacer es generar unos medios de comunicación nuestros para contrarrestar esa información. Pero entonces ahora la cuestión es cómo se contrarresta las fake news, cómo se toman los medios digitales. Eso implica tener unas bases muy movilizadas y también implica pues, que haya otro tipo de comunicación basada en redes de confianza y basada en militantes que deconstruyan ese tipo de informaciones también en el cara a cara. Y eso creo que es importante para las próximas campañas. Andrea. Sí, de 208.385.000 habitantes que tiene Brasil, 109.700.000 y pico son negros. No me quedo con que a Bolsonaro solo lo votaron las élites ni las clases dominantes. Hubo otros votos que era de población negra y de clase trabajadora y de desclasados que apoyaron un proyecto basado efectivamente en pasiones, en odios, en construir enemigos, que eso genera identidad y cohesión de grupo, en construir un enemigo con el PT y otras fuerzas progresistas. Pero, sin embargo, llega Bolsonaro a un país donde el 23,6% sigue habiendo de mortalidad infantil. Esa responsabilidad del 23,6% no lo tiene Bolsonaro, ni los medios de comunicación, ni la justicia, porque si no vamos a hacer única y exclusivamente un análisis de anteojeras. Hay que ver, como decías, efectivamente, errores y muchos, pero tienen que estar presentes en cuáles son los objetivos que se pretenden con esto. ¿Es salvar a Lula? ¿Es salvar a Dilma? No hubo grandes manifestaciones en Brasil para salvar ni a Dilma en su momento, ni a Lula en su otro momento. Grandes manifestaciones, comparativamente lo que es Brasil y lo que debería haber movido, no ocurrieron, porque había una desafección ya de todos los votantes y seguidores del PT, del MST y demás, que habían colgado la bandera, ya está, hasta aquí, no te sigo más. Entre otras de las cosas, porque Dilma puso la ley antiterrorista. Entonces los del MST dijeron, nos vemos luego, ya hablaremos. ¿Y dónde están los del MST? Entre otras las cosas, están hoy día organizándose con grupos trotskistas en plantear una huelga general a Bolsonaro. Pero bueno, eso significa, en esta panorámica desastrosa de lo que ha ocurrido, no digamos única y exclusivamente los medios de comunicación y las élites, porque también tuvo el PT posibilidades muchísimas de generar no solamente una movilidad y una dinámica en las redes sociales, pero a diario y constante, sino también en la creación
de espacios propios de expresión, de diarios, revistas, lo que fuera, y no lo hizo. Raúl. Vamos a ver, si Lula hubiera podido ser el candidato, yo dudo bastante que Bolsonaro hubiera tenido ese efecto cascada, al menos entre el primer y segundo turno, ¿no? Eso es una cuestión fundamental, ¿no? Y esa responsabilidad es de esos fiscales y jueces y de ese justicialismo que se ha convertido también en la alternativa política. Ahora bien, hay unos fundamentos que hay que tener en cuenta. El efecto es esa derrota histórica del PT. Las causas tenemos que indagarlas. El PT, como muestra el voto, ha perdido la metrópolis. O sea, las clases medias urbanas han abandonado al PT. En una ciudad como Sao Paulo, donde gobernó Haddad, es un mar azul, ¿no? Y yo creo que ahí hay que remitirse digamos, al principal problema del PT, que no se señala lo suficiente, que no tiene que ver con la radicalidad o no, que es que no ha disputado la hegemonía cultural, ¿no? Tan cara al debate contemporáneo. En los medios de comunicación todo el mundo sabe que si Lula va a ser presidente tiene que tener un plan B o C para disputar la hegemonía, o Globo, para generar una televisión pública, para generar medios de comunicación. Eso es algo que, desde el punto de vista más difuso, fue fundamental en el primer gobierno Lula, ¿no? Con los puntos de cultura, con la aparición de la favela, es algo que ya hemos hablado aquí, con el, ¿cómo se llamaba? El Código Civil o el régimen civil de Internet, algo que potenciaba enormemente la sociedad civil. A partir del Mensalao y de esa retirada, ¿no? De ese atrincheramiento del PT, y no digamos ya con Dilma, que con Ana de Holanda hace negocios con el negocio de Internet y las grandes plataformas, ahí pierde. El segundo gobierno Dilma es el de la alianza con los neopentecostales de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de la Record TV, que le han traicionado completamente ahora al PT. Ahí vemos que ese fenómeno nuevo que se llamó clase C, que era la salarización, que era el acceso a la propiedad en la favela, ¿no? Ese elemento, digamos, progresivo del liberalismo, ¿no? Que viene de Hernando de Soto y tal, tampoco es algo que viene también de Cardoso, pero bueno, que emergía una nueva clase media o un nuevo régimen salarial. El PT ha sido completamente economicista, el periodo Dilma ha sido completamente economicista, las grandes obras, el gran desarrollo, y no ha disputado la hegemonía. El momento, y termino, de disputar todo eso, de darle un sentido que al menos fuera progresivo, fue el 2013, que justamente en Sao Paulo empiezan las protestas de estas nuevas composiciones que piden pues más dinero, más recursos, más derechos, una mejora general del modo de vida, etcétera. Y hay una respuesta paranoica por parte del PT. Y hay una respuesta y un error, a mi modo de ver, muy grande, que es llamar al lobo cuando no hay lobo. Porque hasta personas enormemente respetables, inteligentes, como Tarso Genro, pues yo he discutido con él en aquel momento y decía que esto es la antesala del fascismo, mientras que las investigaciones de Hortelado y otros han visto que incluso en 2015 el fenómeno de la bandera en las calles contra Dilma, sociológicamente y políticamente, era mayoritariamente progresista. Era ese nacionalismo del que ha mencionado Manolo, y se ha perdido esa batalla. Yo creo que eso es clave. Hay un elemento, ahora te doy la palabra, Medem. Siempre que hemos hablado en este programa de Brasil, asumíamos todos que había dos límites, digamos, al desarrollo del proceso de transformación. El primer límite tenía que ver con la alianza de clase que representaba el PT, una alianza exitosa en términos electorales, exitosa en términos de reconocimiento internacional de Brasil, exitosa incluso en términos de desarrollo económico, pero que planteaba límites en tanto que hay una alianza interclasista que permite que los pobres mejoren su nivel de vida sin cuestionar los privilegios de los ricos. Y el segundo límite que planteábamos siempre era la propia estructura del sistema político brasileño, que hace que, digamos, sea un presidencialismo desempoderado, porque hay un Congreso
digamos, con muchos mafiosos dentro, que no se agrupan por ideología, sino por intereses, y que plantea las dificultades de avanzar en cualquier proceso de transformación, aunque tengas la presidencia. Claro, la pregunta ahora es, con un Congreso, que lo hablábamos antes en privado, con un Congreso en el que Bolsonaro puede tener, a pesar de que su partido no tiene tantos representantes, pero que puede tener enormes apoyos, puede haber ahora sí una transformación del régimen político brasileño en una dirección, digamos, de extrema derecha, en una dirección constituyente de nuevo neoliberalismo. Si me vas a dejar recuperar la pregunta anterior para introducir un elemento nuevo. Hace casi 50 años, en 1969, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, recorrió toda América Latina y al regreso presentó un famoso informe al entonces presidente Richard Nixon, en el que consideraba que la Iglesia Católica había dejado de ser un aliado confiable para defender los intereses de Estados Unidos en América Latina, porque se estaba convirtiendo, dice el informe textualmente, en una fuerza favorable a la revolución política, económica y social. Y recomendaba dos cosas: apoyar y favorecer la extensión y el empoderamiento de las iglesias evangélicas en América Latina, y controlar los medios de comunicación. 10 años después, en 1981, Richard Nixon, el presidente Reagan crea el Instituto Democracia y Religión para financiar a las iglesias evangélicas desde América Latina. Bueno, en estos momentos en Brasil están bajo la influencia evangélica, si es que no son militantes, digamos, de esas iglesias, entre el 25 y el 30% de la población, y el 70% de los evangélicos han votado a Bolsonaro. Con lo cual nos encontramos con que, teniendo en cuenta que la capacidad de intervención del Poder Judicial se basó en el acompañamiento y la potenciación que de esa intervención hicieron los grandes medios de comunicación, nos encontramos con que a favor de Bolsonaro han actuado, digamos, tres formas de comunicación: la comunicación tradicional de los grandes medios, la comunicación de las mentiras a través de las redes sociales y la, entre comillas, comunicación espiritual de las iglesias evangélicas. Eso ha sido una realidad que ha tenido, yo creo, la mayor capacidad de influir en el resultado final. Claro, ¿qué podían haber hecho los gobiernos del Partido de los Trabajadores? Pues por lo menos intervenir en una dirección en el tema de la comunicación. Tuvieron 15 años para tratar de cambiar el sistema de medios, o por lo menos para intentarlo, y no lo hicieron. Y ahora, en el Parlamento, lo que tú antes mencionabas de las bancadas de la bala, el buey y la Biblia, se han reforzado hasta tal punto que prácticamente la mitad de los 513 diputados son de esas tres fuerzas. Y además se añade a eso que han renovado su perfil, han entrado en alianza con más partidos, son 30 partidos los representados, y van a actuar como fuerza de bloqueo para apoyar las políticas de Bolsonaro, que, por cierto, yo creo que las políticas de Bolsonaro peligrosas no son las que verbaliza, las de agresión pseudofascista o fascista totalmente, sino los planes económicos que están detrás de esa retórica. Es decir, el que va a nombrar ministro de Hacienda es un economista formado en la Escuela de Chicago, que trabajó en Chile durante la dictadura militar y que es partidario, ya lo ha dicho, de privatizar todas las empresas públicas. Enseguida continuamos con el debate, pero antes Zapin Apache. And instead of trying to build up a brand of his own, Haddad is desperately trying to play up his similarity to Lula in a series of campaign ads. It's subtle, but just see if you can catch it. Haddad, Lula, Lula, Haddad. Haddad, Lula. Millions are out of work, and in some regions, crime is out of control. Last year, there were more than 63,000 homicides in Brazil. That's more than Europe and the United States combined. 30% of the citizen that lives in Rio was in the middle of a crossfire once in the last year. You can imagine how is making the fear of crime, the panic. This government, they have no public agenda to decrease these numbers. And why do you think that is? Problem because the homicides actually is not a problem of the whole cities. Homicides is a problem of the favela, of the poor and the black people. Dios mío. Odio la violencia. Es una cosa que detesto. La aborrezco. ¡Pobre!
caen como piedras. Many Brazilians are eager for a radical change. Jair Bolsonaro. He wants to withdraw Brazil from the Paris Agreement on climate change and weaken environmental regulations. He's called refugees arriving in Brazil the scum of the world. And as for crime, he wants to make it easier for Brazilians to buy guns, presumably so they can fight it themselves. But he also favours some psychotically strong law enforcement, saying a policeman who doesn't kill isn't a policeman. Son mi pueblo. Yo soy su soberano. Les quiero. ¡Pobre! Se desvía a la izquierda. Un elemento más que dejo encima de la mesa es muy curioso cómo los sectores de la derecha en España y en América Latina están tratando de decir ahora que Bolsonaro no es para tanto. El otro día escuchaba en la cadena SER a Carlos Malamud hablando con Pepa Buena, diciendo, bueno, pues sí, ha dicho cosas que a nadie le suenan bien, quién puede estar de acuerdo, pero en realidad no va a ser para tanto, en términos económicos va a hacer lo correcto. Digamos que se percibe también una asunción por parte del centro derecha o la derecha tradicional, más políticamente correcta, en América Latina y, ojo, en España. No hemos escuchado, o sea, nosotros les hemos estado llamando bolsonaristas durante días y no se dan por ofendidos. Fundamentalmente, porque el caso, por ejemplo, más grande es de Fernando Enrique, que ha sido bastante, no diré partidario, pero sí bastante neutral, planteando la normalidad que Bolsonaro representa. O sea, para mí, yo creo que estamos todos de acuerdo, la presencia de Bolsonaro nos lleva a una situación límite. Es decir, Brasil vive una situación límite. Y de esa situación límite aparece Bolsonaro, que no estaba seguramente previsto en ningún guión. Ahora bien, el problema es la autonomía de Bolsonaro, que es mi gran problema. Bolsonaro es funcional al bloque de poder hegemónico hoy en Brasil. Es decir, temporalmente. Lo tienen ahí para que cumpla un determinado papel. Por cierto, cuando tú intentas buscar a alguien que cumpla un determinado papel, a lo mejor no se deja, ¿no? Pero bueno, cumple un determinado papel. Lo que es evidente para mí es una característica de esta época que estamos viviendo, que es el anticomunismo sin comunistas. Vamos a ver si me explico. Es decir, totalmente. Es decir, todo el mundo, se está luchando contra el comunismo cuando los comunistas no existen y cuando los que presuntamente actúan de comunistas son reformistas, yo diría que muy moderados. Totalmente. Entonces, el problema es, ¿cómo es posible que en la situación que hoy vivimos las clases dirigentes no sean capaces ni siquiera de aceptar un reformismo moderado? Y eso afecta, yo creo, a una etapa histórica, no es una cuestión económica, o yo creo que es profundamente ideológica, cultural, ¿no? Es lo que es mi gran duda de lo que está ocurriendo, ¿eh? Lo que yo llamaba antes la revolución de la élite. Yo noto mucho, ¿no? Conozco muy bien algún país latinoamericano, que hay, primero, hay una burguesía muy patrimonial, una burguesía que ha ejercido siempre el poder, que pensábamos que la globalización la había o puesto a un lado o que se había modernizado. No, hoy vemos a esa burguesía que renace, esa burguesía ferozmente elitista, ferozmente egoísta, ferozmente clasista, ferozmente racista y blanca, que actúa ante fenómenos como el PT, pues como si PT le hubiese quitado el poder, le hubiese quitado la capacidad y reacciona como con un odio de clase que yo solamente he visto en momentos que son de coyuntura revolucionaria, pero aquí yo no puedo llamar a lo que ha pasado en Brasil una coyuntura reformista, ni siquiera eso. Es decir, se bloquea el reformismo, la posibilidad de reforma del sistema y además las clases. Yo creo que eso sí que es la época. ¿Y la época cuál es? Que es la parte más dramática, seguramente, que esto nos recuerda, ¿no? Que el capitalismo ya no tiene enemigos, que el capitalismo, como diría, no tiene alternativa y que, por tanto, ya no concede nada. Ya ha llegado el momento donde no van a aceptar nada. Van a imponer su poder porque les place y porque tienen fuerza para hacerlo. El otro problema es la Fuerza Armada en Brasil, que no son pocas cosas. Otro tema. Raúl.
Bueno, yo creo que Bolsonaro no es solo, es un militar. Han colaborado con él militares en la reserva que van a tener puestos, su bancada es muy fuerte. Yo creo que más allá del personaje hay justamente una puesta en cuestión del pacto del 88 que podemos definir como una especie de venganza de lo que estaba enumerando Manolo, que es ese biopoder colonial. Digamos, hay un desmentido de la sociología normal brasileña, ¿no? De Freire, de Buarque de Holanda, ¿no? que usaban la cuestión del mestizaje, la cuestión del hombre cordial, esa especie de transición específica vinculada al modo de ser portugués que hizo que hubiera mucha mezcla y que por lo tanto no tuviéramos un sistema tan de apartheid como en Estados Unidos. Yo creo que los últimos 30, 40 años de restauración democrática ponen de manifiesto que eso era un mito y que justamente el elemento colonial pesa y es el que es la estructura fundamental. Cuando Manolo dice que el capitalismo tiene enemigos, es que no puede permitírselos. Es decir, que en el terreno de la producción, en el terreno de los derechos, en el terreno de la disputa por la producción, el problema es que hay un elemento paranoico en el capitalismo y en este biopoder, pero como en toda paranoia hay un grano de verdad, que es que cuando hay democracia hay el peligro de que el comunismo venza. Es decir, porque las condiciones de la producción son hoy comunes, son de cooperación. Si pensamos en un país como Brasil, ¿qué significa democracia? Significa que millones y millones de personas, afrodescendientes, indígenas, etcétera, adquieran derechos, riqueza y capacidades de construir sus vidas y acceso al poder político. Eso es lo que estaba en disputa con Lula. Y que en cuanto se ha abierto la posibilidad de que eso suceda, y sobre todo con un Lula, digamos, con una nueva actitud ante esa hostilidad y ante esa capacidad de tener pactos, Bolsonaro se ha impuesto. Y se ha impuesto en un terreno justamente que es el de los afectos, que es el de los signos, que es el de lo que señalaba José Manuel, es muy importante. Los neopentecostales, ojo, que son gente que, lo señalaba Hernando Gutiérrez el otro día en sus artículos, que funcionan infinitamente mejor que cualquier izquierda en términos de comunicación. Claro. Hacen canciones religiosas con todos los estilos, funk carioca, música country, música rock. Y nosotros aquí en Forapache, si es que... hablan del el neopentecostalismo, habla del carisma, habla de que si estás enfermo es por culpa de que no rezas, y si tienes éxito es que Dios te está escuchando. Es decir, una religión del éxito. Más neoliberal no puede ser. Y eso penetra también en las favelas, porque penetra a través de producciones culturales avanzadísimas, ¿no? Y ante eso el PT parece demasiado europeo, demasiado incapaz de disputar ese terreno, ¿no? Y eso es un elemento pues muy preocupante para lo que va a venir, porque ese biopoder es extremadamente fuerte. El otro día veía un documental para prepararme esto de hace unos años no sé si tú, Pablo, la conoces, una colonia de estas de condominios fechados, ¿no? Cerca de eso que se llama Alphaville. Alphaville, sí. Alphaville, donde la gente vive aterrorizada, absolutamente aterrorizada de salir, pero no te digo a Sao Paulo, sino de salir fuera. O sea, tienen todo allí, su vida, están preparados para la gran catástrofe, para la gran invasión de pobres, de negros, etcétera. Y una chica, y termino, que hablaba es que vas a la ciudad y ves a la gente en el centro de Sao Paulo sucia. Y la propia presencia del pobre es un escándalo pestilente, ¿no? Esa es la imagen y esa es la dimensión terrible, porque hablamos de fascismo, pero no, es quizá algo peor que fascismo. Estamos hablando de un régimen de producción en el que, por un lado, extractivismo, financiarización, la escuela de Chicago, y la cuestión de la seguridad
permite sostener esa pirámide social sobre la base de enormes matanzas, de un sistema penitenciario y de ese aislamiento. Es decir, la metrópoli se convierte en una especie de terreno gótico en el que la democracia, el espacio público desaparece y en el donde se construye la emergencia todos los días a partir de ese miedo. La seguridad ha sido clave, no lo hemos dicho, pero todos lo sabemos. Pero ojo, que la seguridad ha sido siempre un problema y ahí tampoco el PT ha sido capaz de romper eso. Todo lo que se hizo en Río y Sao Paulo para las Olimpiadas, es decir, liberar las favelas, la policía de proximidad, pues al final que está el ejército. Eso que vimos de Niterói al lado de Río el otro día no era exactamente que los militares hubieran salido, no, es que venían de patrullar, porque está el ejército patrullando. Que metió el PT. ¿Perdón? Hubo una ley antiterrorista que metió el PT. Quiere decir que esa cuestión... Dilma, claro, pero era el PT. Reparto palabras, que hay muchas palabras pedidas. Vamos en orden, José Manuel, Andrea y Pablo. Sí, procurando ocupar el menor tiempo posible. Tú hablabas de las iglesias evangélicas. Lo que las iglesias evangélicas le están dando a la derecha en América Latina, sucedió en Chile, sucedió en Colombia, ahora en Brasil, antes en Centroamérica, es el acceso a una gran masa de votantes que no forman parte de la élite, que era de donde sacaba sus votos antes la derecha, los partidos conservadores. Y a mí, cambiando de enfoque, me parece que hay cierto paralelismo entre lo que sucedió en Colombia con Álvaro Uribe y lo que puede suceder con Bolsonaro en Brasil. Ni uno ni otro formaban parte del corazón de la oligarquía, ni estaban preparados por la oligarquía para ocupar el poder que luego ocuparon. Pero en Colombia con la amenaza de la guerrilla, en Brasil con la amenaza de una izquierda que estaba en su cuarto periodo presidencial, en Colombia ya lo hicieron y ahora en Brasil han recurrido a un capataz para la guerra sucia y la mano dura. Bueno, en Colombia el resultado es que ahora toda la oligarquía y todos los partidos históricos han tenido que unirse en torno al candidato impuesto por Uribe, claro. Y el país está abrumado por un narcoparamilitarismo salvaje que no saben cómo manejar porque ellos inventaron y fortalecieron políticamente. En Brasil, el monstruo que han hecho les puede producir un escenario todavía mucho peor que el de los 60.000 homicidios anuales que hay en estos momentos, ¿no? Andrea. Sí, yo dos cositas quería apuntar. Una, no creo que se limite única y exclusivamente a la crisis cultural, ideológica. Hay una crisis política, hay una crisis económica. En este momento el capitalismo está soportando una crisis económica que le da la salida a la derecha, que siempre son los conservadores que hacen que la paguen los pobres. La crisis la terminan pagando los pobres. Cuando hay otro ciclo en el capitalismo donde hay posibilidad de alguna repartija, por mínima que sea, puede avanzar sectores de la progresía, de izquierda, etc. Pero ahora, en este momento de crisis, porque Bolsonaro efectivamente no es un fenómeno único y exclusivo en Brasil, a lo bestia, pero también está Trump, que es el Trump de Brasil sería Bolsonaro, o Bolsonaro el Trump en Estados Unidos. Macri lo acompaña de cerca. Al primero que llamó Macri, en cuanto ganó Bolsonaro fue Macri, su primer llamado telefónico. Que bueno, que queda claro en esta cuestión simbólica de llamado, mi alianza es con vos, fundamentalmente. El viaje que va a hacer Bolsonaro a Chile primero, a Estados Unidos después, y a Israel de Netanyahu, es notable. Entonces, todo esto implica ver de qué manera hay una situación de emergencias, de nuevos fascismos, idiosincráticos en cada lugar con peculiaridades, pero con temas comunes muy peligrosos para el conjunto de la población y fundamentalmente para la destrucción de grandes sectores de población que seguirán no solo aumentando la tasa de mortalidad infantil, sino en este afán de privatizar todo. Ya en Argentina prácticamente los hospitales están desmantelados, han sido expulsados médicos y enfermeras, pero en números impresionantes. El Posada, que era un hospital de referencia continental, quedan 300 personas, médicos, enfermeras, administrativos, y solo controlan 2
pabellones, bueno, no sé, 2 salas del hospital, todo lo demás está cerrado. Y este es lo que quiere hacer Bolsonaro en un sistema sanitario que ya de por sí no cubría las necesidades más inmediatas y urgentes y graves de las clases más subalternas, sino que por el contrario hay una red de clínicas tremenda. Y simplemente quería contar una anécdota, perdón, lo de los benditos evangelistas. En Carabanchel, la señora Esperanza Aguirre, que todos conoceremos, le regaló a este grupo Iglesias del Poder y del Mesías, que por cierto, Bolsonaro se llama Jair Mesías, del Mesías y del Dios te ama, les regaló un edificio de 4 plantas. Entonces ellos funcionan ahí y hacen de todo. Cubren la cuestión angustia del alma espiritual y también toda una serie de servicios sociales, comida, curitas, enfermeros, médicos, amplia. Inclusive dan lugar a que vayan musulmanes un día a la semana a buscar comida restante. Bueno, en este edificio se hizo campaña por Bolsonaro. Me dicen de realización que llegamos al final, pero en este programa la regla del minuto se aplica al final, así que tendréis todos un minuto para las conclusiones. Empiezo contigo, Pablo. Minuto. Sí, primero, quizás esto sería para mucho más tiempo, ¿no? Pero no creo que la emergencia de Bolsonaro sea producto de los errores del PT. Creo que el PT cometió sin lugar a dudas errores, se han mencionado aquí. El Brasil que, como decía Manolo, que es el Brasil histórico, es el Brasil racista, discriminador, violento, es el Brasil de las oligarquías, es el Brasil de siempre, no es el Brasil de Lula. El Brasil de Lula fue una excepcionalidad y pensar que en 14 años iba a cambiar esa tradición y que por los errores de 14 años surge Bolsonaro, nos estamos equivocando. ¿No es tan malo como parece? Bueno, nadie defiende durante toda la vida la tortura, los torturadores, las dictaduras y los dictadores y llega al poder y gana el Premio Nobel de la Paz, a no ser que sea norteamericano, que en ese caso sí se puede cumplir, que puede ser el presidente que más guerras hizo en la historia y ganar el Premio Nobel de la Paz. Pero en Brasil esto no ocurre, como tampoco va a ocurrir en España. Lo que Bolsonaro muestra es el riesgo del fascismo, y el fascismo no está solamente en Brasil, no es una invención como el carnaval brasileño, sino que también está en España, también está en todo el resto del mundo y es profundamente peligroso, especialmente para los más pobres. Gracias, Pablo. Manolo, tu minuto. Yo me quiero fijar solo en un tema que me parece fundamental, ¿no? El Brasil de Lula, del PT, ha sido fundamental para América Latina y ha jugado un papel enormemente importante. Yo creo que hemos vivido momentos, me viene a la cabeza el intento de golpe de Estado en Bolivia, que en gran parte fue la UNASUR, pero fue básicamente Brasil el que le daba amparo a la posibilidad de continuar la democracia. Yo creo que eso es lo que va a cambiar mucho en América Latina desde que cambia Brasil. La idea de Lula era básicamente disputarle la hegemonía a Estados Unidos. Es decir, frenar a Estados Unidos, disputarle la hegemonía, y por eso era un rol muy positivo. El que viene ahora ya no es así. Es más bien compartir el poder con Estados Unidos. Y eso ya le da una imagen totalmente diferente a lo que hemos visto en América Latina. Porque ya son los 3 grandes que están en esa órbita: Chile, Argentina y Brasil. Andrea. Sí, yo incluso me remontaría a otras épocas de Brasil. La época de la teología de la liberación, de Leonardo Boff, de todo ese, de Helder Cámara, de todo ese lugar que tomó la Iglesia Católica al lado, efectivamente, como mencionaba, de los archivos de Estados Unidos, un lugar de impulso, de liberación, de liberación social, etcétera, ¿no? Esa es la tradición y la referencia que había de Brasil, aun cuando se le disculpara que fuera un poco racista. Pero también durante la dictadura brasilera se acogió a refugiados argentinos, chilenos y uruguayos en Brasil, mientras podían escaparse durante la dictadura. Es decir, que Brasil tenía una especie de, y esperemos que la vuelva a recuperar con resistencia y lucha, claro está, de referencia
de mejor, de que creo que lo mejor está por venir. Nuria. Bueno, estas elecciones han supuesto un paso más en lo que se ha llamado el fin de ciclo de los gobiernos progresistas de Latinoamérica y bueno, yo creo que podríamos extraer también unas conclusiones o unos aprendizajes y a mí hay algo que me preocupa y es que es verdad que en todos estos procesos ha habido una oposición de carácter golpista, muy poco democrática, muchas veces ayudada por Estados Unidos de forma o como oculta, pero que eso también ha servido muchas veces para acallar las críticas internas, acallar la democracia interna en los procesos y también incluso para perseguir a movimientos sociales con ese argumento de que daban armas a los enemigos y bueno. Está claro que que hay que redistribuir renta, que eso ha sido importante y eso ha sido uno de los logros de estos gobiernos, pero que también hay que redistribuir poder, porque hay que generar una base de organizaciones que sean capaces de resistir estos intentos golpistas y sean capaces también de defender las conquistas que se van consiguiendo. José Manuel. Sí, me parece que si el Partido de los Trabajadores no identifica y reconoce con sinceridad sus errores durante los 4 periodos de gobierno, mal podrá actuar desde la oposición en defensa de la democracia amenazada por la presidencia de Bolsonaro. Raúl. Bueno, yo creo que esto no hace más que empezar. Es decir, que la evolución del sistema político y de la sociedad brasileña, pues, hay bastantes incertidumbres y la mayoría son de tipo negativo. La importancia de Brasil, hay que insistir todo el rato en el mundo hispanohablante, que es crucial, es enorme. Esto es una catástrofe comparable a la de Trump. Y por lo tanto, la cuestión de un nuevo internacionalismo, de una unión y coordinación de todas las fuerzas políticas que se oponen a estos proyectos es absolutamente fundamental, construir esa internacional, porque de otra manera, es decir, a partir de los marcos que se han venido utilizando durante todo el ciclo progresista, fundamentalmente soberanismo y ese pacto en torno al extractivismo, son caminos hacia la derrota. Yo creo que hay 2 elementos, el odio de los pobres, el odio de los diferentes y el supremacismo blanco, que son elementos de este nuevo régimen fascista que deben construir esa internacional. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los 6. Seguiremos la próxima semana en Fort Apache analizando con otro estilo las catástrofes que tengan que venir. Hasta pronto.